escuela para padres, pero sí hay un manual para padres. Si nosotros seguimos el manual que la palabra de Dios nos muestra, que es el manual para padres en la Biblia, nosotros tenemos seguro el éxito como padres, como esposos. Lo que Dios quiere y pretende es que tengamos éxito como familia. Entonces van a ser 3 domingos seguidos, una serie de la familia, pero el último domingo vamos a terminar, y ponga atención bien en esto, vamos a terminar con un diploma. Entonces todos los que han venido por los 3 domingos seguidos, no importa si no vino los 3 también, ¿verdad? Pero lo interesante es que pueda recibir la enseñanza en los 3 domingos. Si no pudo venir los 3 domingos, aunque sea que venga al final, siempre se le va a dar su diploma, no lo vamos a excluir. Pero van a pasar los padres y van a hacer un compromiso con sus hijos de seguir lo que hemos enseñado, de un compromiso de resolución. Entonces, para que la familia tenga éxito. ¿Sabe por qué quiero hacer eso? Porque una de las cosas que yo he encontrado es que una de las razones que el hispano le cuesta entender las cosas de Dios es porque no le gusta el compromiso, no le gusta comprometerse. Y Dios quiere que el hijo, el siervo de Él, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de compromiso. Dios es un Dios de pactos. ¿Por qué hace los pactos Dios? Porque lo que quiere es un compromiso. Que nosotros nos comprometamos a cumplir su mandato, que nosotros nos comprometamos a hacer las cosas de Él. Entonces por eso quiero hacer este compromiso al final, después que hemos oído las enseñanzas. Yo sé que ahorita muchos padres no están, a veces solo viene la madre, la mayoría de casos, pero yo creo que después de esta enseñanza ustedes van a entender qué importante que también que los padres vengan. Claro, hay padres que no quieren venir, no los pueden amarrar para traerlos tampoco, ¿verdad? Pero que es importante que pueda estar toda la familia para por lo menos el último domingo estar juntos y hacer un pacto. Ahora, ese diploma que se les va a entregar, yo se lo voy a pedir que lo lleven a enmarcar y lo pongan en su casa, porque se van a acordar ustedes el día que hicieron el compromiso de que en su casa debería estar Dios, que en su casa tiene que estar la palabra de Dios rigiendo su casa, que en su casa debe de haber amor, que ustedes hicieron compromiso ante Dios de hacer muchas cosas que las vamos a enseñar, que se van a comprometer para hacer para sus hijos, y a la larga los más beneficiados van a ser ustedes mismos. Amén. Entonces, la primera enseñanza, y creo que por ahí vamos a ir con todas, y el tema se llama el ABC de la familia. El ABC. ¿Por qué le he puesto el ABC? Porque es como una línea, es como un mapa, es una guía que Dios nos va dando de cómo educar, cómo llevar a la familia en éxito. Porque muchos comienzan la A y terminan de un solo hasta la Z y se saltaron todos los demás. Entonces, el ABC es ir en orden, en prioridades de cómo poder nosotros tener éxito en la familia. Amén. Ahora, quiero decirle, el éxito de la familia no solamente es ser buenos padres, sino que el éxito de la familia también es ser buenos esposos. El éxito de la familia no solamente es ser buenos esposos, sino que ser buenos cristianos también. Entonces, pero yo he encontrado muchas veces que hay hermanos que son buenos cristianos, pero son malos padres. Y he encontrado buenos padres y no son cristianos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, la palabra nos enseña a ser buenos cristianos, buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos. O sea, la palabra de Dios nos guía en todo. Amén. Entonces vamos a pararnos y vamos a orar para que Dios nos hable esta mañana. Tengo gozo porque veo algunas caras que no había visto por algún rato y que ya están aquí con nosotros este día, por lo menos este día, ojalá se quedarán siempre con nosotros, porque nos pone gozoso cuando vemos hermanos que regresan con nosotros. Amén. Veo aquí a mi hermano Héctor que está aquí de regreso, mi cuñada con mi sobrino que están aquí también de regreso, gracias a Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús esta mañana. Te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos tener familias en éxito. Guíanos tú, Señor. Yo declaro en esta iglesia, como el nombre lo dice, la familia de Jesús, familias en Jesús, familias en Cristo. Solamente estando en Cristo tenemos la victoria.
Solamente estando en Cristo podemos llevar a nuestra familia a donde tú quieres que vaya nuestra familia, Señor. Tú tienes un plan maravilloso para cada familia que tú has creado, Señor. Revélaselo a cada uno de mis hermanos. Háblale esta mañana a cada uno de mis hermanos. Abre tu corazón esta mañana, tanto padres como hijos, para escuchar esta palabra, porque aquí hay mucha revelación esta mañana para ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú tienes el control de esta reunión. Y toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Voy a comenzar con algo un poco divertido. Había un grupo de padres de familia que estaban en un hospital porque su esposa estaba en el trabajo de parto, así como le tocó a mi hermano el viernes en la mañana. Y era un grupo de padres que estaba en la sala de espera, esperando que su esposa diera luz. Y estaban allí sentados, y de repente sale una enfermera y dice: una madre acaba de dar luz a unos gemelos. Y se levantó un padre y dice: ese tengo que ser yo, porque yo soy fan de los gemelos de Minnesota, dijo. Y justamente así fue, él era el padre. Y bueno, de ahí salió otra enfermera y dijo: una madre acaba de dar a unos trillizos, dijo. Y se levantó un padre y dijo: ese tengo que ser yo, porque yo trabajo para 3M, dijo. Y justamente así fue, él era el padre. De repente sale un hombre y se tira al suelo y empieza a patalear y a gritar y a llorar. Y todos los padres que: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que yo trabajo para 7-Up. ¿Cuánto le tocaba, verdad? Vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Yo quisiera que estos versos de 6, 4 en adelante, usted se los memorizara como padre y viera qué revelación hay aquí para la familia. No voy a tocar en profundizar mucho en ellos, pero sí quisiera que usted los meditara en su casa. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense, lo primero, Dios quiere que la familia, los padres primeros tengan un Dios. Y el Dios que debemos de tener es Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que tener un Dios y nuestro Dios tiene que ser Jehová. ¿Por qué es importante que los padres deben de tener un Dios? ¿Sabe por qué? Porque si los padres no tienen un Dios, sus hijos no van a tener un Dios. O sea, si un padre dice: sí, yo creo en Dios, pero no sé cuál es, ¿qué piensa que sus hijos van a hacer? Lo mismo. Ellos hacen lo que ven de sus padres. Entonces, Jehová uno es, le dice. Y nuestro Dios es Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, o sea, del Dios de Abraham. Ese es nuestro Padre. Amén. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios. No es que tenemos 3 dioses, es que tenemos un solo Dios. Él es uno solo. Amén. Luego dice, bueno, antes de seguir, si un día usted le preguntara a su hijo: ¿y quién es nuestro Dios?, ¿qué le contestaría a usted? Bueno, no sé, mira, Dios, nunca lo he visto, pero Dios, yo sé que hay un Dios, no te preocupes. Un día te va a aparecer, le dicen algunos. Qué importante es que los padres puedan decirles a sus hijos quién es Dios. Amén. Luego dice en el verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra cosa interesante, Dios quiere que los padres amen a Dios. Si usted quiere ser un padre de éxito, un esposo o una esposa de éxito, tiene que amar a Dios. Pero dice con todo
no con parte de nuestra vida, parte de nuestro corazón, sino con todo nuestro corazón. Eso significa que el centro de nuestra vida tiene que ser ¿quién? Dios. Amén. Y dice el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Fíjese, quiero hablarte dos cosas claras que el Señor me habló en este pasaje. Primero, Dios quiere que nosotros pongamos su palabra, pongamos sus mandatos en nuestros corazones. Y cuando nosotros ponemos su mandato, su palabra en nuestros corazones, entonces después tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. Ese es el ABC de la palabra. Primero ponerlo en nuestro corazón y luego enseñárselo a nuestros hijos. Amén. Dios tiene un plan maravilloso para cada familia. Hermano, Dios no le ha dado hijos a usted para que usted viva en crisis. Dios no le ha dado hijos a usted para que usted después se esté lamentando por los hijos que usted tuvo, porque fueron hijos rebeldes, porque fueron hijos problemáticos. No, Dios desde el momento que le da hijos a usted es porque Dios tiene un plan maravilloso para usted y toda su familia. Ahora, todas las familias vamos a tener crisis. Esté en Dios en el centro de nuestra familia o no lo esté, todas las familias vamos a tener crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis puede ser un divorcio, una crisis puede ser la muerte de un ser querido, una crisis puede ser una quiebra económica, una crisis puede ser homosexualismo dentro de la familia, una crisis puede ser que haya droga dentro de la familia. O sea, la crisis puede llegar de una manera, de otra, y muchas veces a la misma vez puede llegar desde diferentes flancos. La diferencia entre la familia va a estar en cómo estamos nosotros en Dios. Si nuestra familia, el centro de nuestra familia es Dios, nosotros vamos a poder pasar la crisis. Dios no nos ha dejado a las familias no para que no pasemos la crisis. Vamos a tener que pasar crisis, pero cuando más estemos cerca de Dios, menos crisis vamos a pasar, y cuando nos toque pasarlas, vamos a pasarlas sin que nos aneguemos, sin que las aguas nos inunden y que el fuego no nos haga absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Él es el centro de su familia. Él guarda a su familia. Él cuida de su familia. Entonces, qué importante que Dios pueda ser el centro de su familia. Amén. El mayor error de muchos padres, creen que la iglesia les va a cambiar sus hijos. Cuando ya tienen en problemas a sus hijos, buscan la iglesia. Y entonces dice, ahora hay que buscar la iglesia porque la iglesia me va a ayudar con mis hijos. Y no dicen la iglesia, dicen Dios me va a ayudar con mis hijos. Claro que sí, que Dios le va a ayudar. Pero no espere estar en crisis para buscar la iglesia. No espere llegar en crisis para que usted cambiar. Dios nos da advertencias, Dios pone como luces amarillas en nuestras vidas que nos quiere hacer entender que debemos de empezar a buscarlo a Él para que nuestra familia sea una familia en éxito. Amén. Dios no quiere que andemos de familia en familia, Dios quiere que tengamos una familia en victoria, una familia en éxito. Pero si nosotros ponemos a Dios desde el principio en el centro de nuestra familia, hermano, créamelo, Dios tiene bendecido su vida. Amén. Y el ABC de la Biblia es poner primero a Dios en nuestros corazones y luego enseñárselo a sus hijos. No se les olvide eso, porque eso es bien importante y lo voy a explicar más adelante. Ahora, mire qué importante es la familia, los padres. Una organización cristiana hizo un estudio y el estudio decía que cuando dos padres, o sea, el papá y la mamá, van a la iglesia junto con sus hijos, el 72% de los niños que fueron con los dos padres a la iglesia, cuando son adultos, siguen yendo a la iglesia y siguen sirviendo a Dios. Wow, es un porcentaje bien alto, ¿o no? Wow, es increíble.
Pero olvídese, el mismo estudio dice que cuando solo uno de los padres va con los hijos, o sea, no van los dos, solo uno, y por lo general siempre es la madre, pero muchas ocasiones es solamente el padre. Pero cuando solo uno de los dos va con los hijos, solamente el 15% de esos niños siguen yendo a la iglesia cuando son adultos. ¿Cómo baja dramáticamente el hecho que los dos padres no entiendan que los dos son padres y que los dos están transmitiendo una herencia a sus hijos? Amén. Entonces, ¿qué es importante que nosotros podamos entender? Que Dios tiene que estar con nosotros, que Dios tiene que estar en nuestras vidas. Uno de los problemas en las familias cristianas, especialmente aquí en los Estados Unidos, es que el centro de la familia no es Dios. El centro de la familia muchas veces es el trabajo, el centro de la familia muchas veces es el dinero, el centro de la familia muchas veces es los amigos, el centro de la familia muchas veces son los hijos, pero menos Dios. Mire, un duque muy famoso dijo en una ocasión cuando vino a los Estados Unidos, quedé tan impresionado en los Estados Unidos de ver cómo los papás le obedecen a los hijos. Es verdad. Mire, le voy a dar una muestra. Hoy que estuve en California, el lunes salimos con los pastores, me llevaron a una loma, que fuéramos a ver hoy una loma, como que yo no vivo en El Salvador donde veo tantas lomas, dije. Pero bueno, me llevaron, querían sacarme, fuimos. Íbamos nosotros ahí y de repente le cayó un texto a la pastora, una madre de familia disculpándose porque no había estado ni el sábado ni el domingo en la iglesia. Viene la pastora y le manda un texto de regreso y le dice, ¿por qué no había ido? Dice lo que le contestó, porque mi hijo me dijo que no fuéramos, sino que nos quedáramos viendo películas. Wow, qué tremendo, ¿ah? Hermanos, ¿sabe cuándo es el centro? Cuando los hijos toman el centro de la familia, ellos son los que dirigen el hogar. Yo te voy a decir una cosa, hay que amar a nuestros hijos, ese es un mandato de Dios, pero hay que saber balancear ese amor a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan saber que somos nosotros de padres los que tenemos la autoridad, somos nosotros los padres los que tomamos la decisión, no que nuestros hijos toman la decisión por nosotros. Amén. Mire, yo me he encontrado un montón de familias y hasta una vez una madre me dijo, pastor, yo estuviera en su iglesia, viera cómo me gusta su iglesia, extraña como con sus prédicas y todo, y me puso hasta a decir, ya no, pero es que mi hijo no quiere ir ahí. Wow. Hermano, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Amén. Dios no quiere que las familias se separen, al contrario, Dios quiere que las familias estén juntas. Ahora, esta misma madre, hermano, eso fue hace como 2 años, no está en ninguna iglesia, porque su hijo no quería ir aquí, porque él no quería estar con Dios, él lo que quería es sacarla de la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender y discernir cuando nuestros hijos están bien y cuando nuestros hijos están mal, y la única manera es que Dios sea el centro de nuestra vida. No, nuestros hijos tienen que ser el centro de nuestras vidas. Amén. Muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces, uno por el amor que le tiene a sus hijos, muchas veces no quiere enfrentarlos. Muchas veces por el amor que le tenemos, uno no quiere tomar pasos que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Pero muchas veces nosotros de padre tenemos que insistir. Si al final ellos toman otra decisión, no le va a quedar a usted en su corazón aquello de que usted dijo, yo insistí, yo hice esto para mi hijo, pero él no quiso. No seamos padres conformistas. Quiero hablar de una crisis, porque la Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis llena de familias en crisis. Ahora, ¿pero por qué estoy tocando la crisis? ¿Por qué estoy comenzando con la crisis? Porque muchas veces nosotros no entendemos que estamos haciendo algo mal dentro de nuestra familia hasta que no entramos en crisis. Y yo lo que quiero esta mañana es que usted pueda evitar llegar a la crisis para poder dar cambios en su familia. Amén. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, verso 18. 2 de Samuel 7, verso 18. Y esta es la historia del rey David. Dice que es tremendo. ¿Sabe por qué es tremendo ver al rey David en crisis en su familia? Porque el rey David, dice la Biblia, que tenía un corazón de acuerdo a Dios. Y no significa que el rey David
amaba a Dios como con todo su corazón. Y no nos cabe la mejor duda de eso. ¿Por qué? Porque el rey David escribió casi todo el libro de Salmos. El rey David fue uno de los reyes, el más grande, digamos, de todo el pueblo de Israel. El rey David fue un gran hombre de Dios, pero no fue un gran padre. Triste, pero cierto. Mire, 2 de Samuel, capítulo 7, verso 18. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Dice otra versión, ¿quién soy yo y quién es mi familia? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Esta palabra el rey David se le estaba diciendo después que Dios le había revelado a través de un profeta todas las bendiciones y lo que Dios iba a hacer con su familia. Dios le estaba diciendo al rey David, David, yo tengo un plan maravilloso para ti y toda tu familia y tus generaciones. Y yo quiero decirte esta mañana, hermano, Dios tiene un gran plan para ti y toda tu familia. Amén. Dios tiene un plan maravilloso para ti y todas tus generaciones. Dios quiere familias en victoria. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Pero uno de los problemas más serios que nosotros pasamos como familia es que desde el momento que nosotros tenemos una familia que está caminando bajo la voluntad de Dios, Satanás se mete en medio y quiere destruir tu familia. Pero Dios le revela a David todo lo que iba a hacer. Amén. Mire, hoy que estuve en San Francisco, al final de la predicación, de todo, el apóstol me llamó para bendecirme. Y me llamaron a un hombre que es un profeta, que Dios lo está usando mucho, y me dio una palabra. Y una de las cosas más tremendas que me dijo entre todas fue de que todos mis hijos Dios los había escogido para servirle y que nunca se iban a bajar de la plataforma. Wow. ¿Sabe qué le voy a decir? Para mí, de todo lo que me dijeron que fue tremendo, para mí fue lo más maravilloso. Porque mi familia toma un lugar especial en mi vida. Amén. Pero yo sé que la victoria en mi familia están teniendo a Dios en el centro de mi familia. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros deseamos y queremos como padres. Amén. Ahora, David tenía un gran corazón. David amaba mucho a Dios. Y después que Dios le había declarado esto, y dice, Señor, ¿qué me merezco yo para que tenga todo esto que tú me estás diciendo? Yo y mi familia, en la misma posición me he sentido yo que David. Señor, ¿cómo es que posible vas a hacer todo esto que me has declarado? ¿Quién soy yo y mi familia para que hagas todo esto? Amén. Ahora, pero esa es una promesa de Dios que Dios le estaba dando a David. Pero las promesas de Dios, hermano, las tenemos que aprender a recibir. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que no sabemos recibir las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios es una sinergia de Dios. ¿Sabe qué es sinergia? Es que usted trabaja y Dios trabaja. No es solamente que usted va a trabajar, sino que Dios le da la palabra para que usted también haga su parte. Y cuando usted lo hace, Dios cumple su parte. Dios le estaba dando una promesa a David de lo que iba a hacer con su familia. Y Dios no es hombre para mentir ni infiel para que no cumpla. Dios iba a cumplir su promesa. Dios te ha dado una promesa a ti y tu familia de cosas grandes que Él va a hacer. Dice la palabra, sé salvo tú y será salva toda tu familia. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. La palabra salvación significa prosperidad. La palabra salvación significa sanidad. La palabra salvación significa libertad. La palabra salvación tiene tantos significados que si usted supiera todos los significados de la palabra salvación, son las promesas que Dios le está dando a usted y a toda su familia. Amén. Entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en la promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Otra cosa, hacer nuestra parte como padres. Amén. Hablarle a nuestros hijos. Amén. Ahora, vuelvo y repito, ¿en qué falló David? David tenía a Dios en su corazón. Pero dice Deuteronomios, ame con todo tu corazón, que la palabra esta la tengas en tu corazón, pero transmítelas a tus hijos. Transmítela a tus hijos. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Oiga bien lo que le voy a decir, por favor.
Voy a esperar que todos estén callados para poder decirlo. Pero escuche bien. Mire, porque esto es bien importante. La prioridad más grande que todos y cada uno de nosotros de padres tenemos es transferir la dependencia de nuestros hijos. ¿Me está escuchando? La prioridad más grande que nosotros tenemos de padre es transferir la dependencia de nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Nuestros hijos de que nacen son dependientes de nosotros. Caleb acaba de nacer. Caleb no puede comer por sí solo, le tiene que dar el papá y la mamá. Caleb no se puede vestir por solo, lo tiene que vestir el papá y la mamá. Caleb no puede caminar por solo, tiene que ser enseñado a caminar. Los hijos desde que nacen son dependientes de nosotros, pero a medida que van creciendo, nuestros hijos se van haciendo independientes de nosotros. ¿Sí o no? Va a llegar un momento de su vida que sus hijos van a ser totalmente independientes de usted. Eso tiene que aceptarlo. La palabra sí lo declara. Que cuando el hijo se casa, deja su familia y forma otra familia. Amén. Pero escuche bien eso. Sus hijos tienen que dejar ser dependientes de usted en cierto momento de su vida, porque no es normal, no es sano que un hijo ya mayor siga siendo dependiente de su padre y su madre. No es sano. Es mal para su hijo. Un hijo ya mayor que tiene 20 y pico, 30 y pico de años, está independiente, trabaja y todavía está ya atado a su papá o a su mamá, no es normal, no es sano. El hijo tiene que llegar a un momento a ser independiente, pero independiente de nosotros. Pero nunca debe de ser independiente de él mismo, sino que nosotros debemos de transferir esa dependencia de nuestros hijos hacia Dios. Nuestros hijos deben dejar de ser dependientes de nosotros y pasar a ser dependientes de Dios. ¿Me está escuchando? Esa es la prioridad más grande que nosotros tenemos como padres. Que mis hijos dejen de ser dependientes de mí y saber traspasar esa dependencia para que mis hijos sigan dependientes de Dios. Y te lo voy a decir por qué. Porque sin Dios no son nada. Sin Dios no van a poder dirigirse. Sin Dios no van a poder tener éxito en sus vidas. Por eso es tan importante. Por eso mencionaba esa estadística que me parece impresionante a mí, que el 72% de muchachos que fueron de niños pueden ser ya adultos y seguir en las cosas de Dios. Amén. Entonces esa es la prioridad más grande. Ahora, David, ¿en qué falló? Justamente en eso. David tenía a Dios en su corazón, pero no les supo transferir esa dependencia a sus hijos. Y entró en una crisis. En 2 Samuel capítulo 3 encontramos la primera crisis de la familia de David. ¿Cuál fue la primera crisis de la familia de David? La primera crisis fue de que un hijo del rey David, que era Amnón, se enamoró de una hermana de él. Una media hermana de él. Y Amnón, junto con un amigo que no era un buen espíritu, y yo le voy a decir, muchas veces nuestros hijos van a tener amigos cerca de ellos que no andan bien y que andan mal. Y Amnón este amigo de Amnón lo influenció y planificaron de cómo iban a abusar de su hermana, cómo iban a violar a la hermana. Y Amnón al final terminó violando a Tamar. Después que la había violado, Amnón, después que la amaba, la odiaba y le echó. Miren lo que hizo el rey David. Vamos a 2 Samuel, capítulo 13, verso 21. ¿Está conmigo? Dice, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, o sea, de lo que Amnón había hecho con su hermana, no eran de la misma madre, pero eran del mismo padre, se enojó mucho. Se enojó mucho. Wow. Cuando yo leí esta parte decía, ¿qué hizo David? Se enojó, pero nunca habló con Amnón, nunca disciplinó a Amnón, nunca enfrentó a Amnón. ¿Sabe por qué? Porque David tenía en su corazón a Dios, pero en su casa el corazón lo tenían sus hijos. Amaba más a sus hijos en su casa que a Dios. Un padre que no disciplina a sus hijos de acuerdo a la escritura es porque no ama a sus hijos.
los aborrece. Para ser buenos padres nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Dios disciplina a sus hijos. Al que no es su hijo no lo va a disciplinar. Dios disciplina a sus hijos. La palabra dice que no desechéis la disciplina de Dios. ¿Sabe por qué dice la palabra que no desechemos la disciplina de Dios? Porque cuando nosotros estamos bajo disciplina de Dios, nosotros podemos entender que algo malo estamos haciendo y que necesitamos cambiar. Pues lo mismo es la disciplina para nuestros hijos. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos entienden que algo malo estamos haciendo. Pero si usted no disciplina a sus hijos van a creer, y es un mal mensaje, que lo que están haciendo no es tan malo. Y ojo, la cosa va a seguir peor. Dice, el siguiente verso, el verso 22. ¿Está conmigo? Dice, Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Fíjense, después de que vio Absalón, que era hermano con Tamar, no era medio hermano, eran hermanos del mismo papá y la misma mamá. Después vio que Amnón, su medio hermano, había abusado de su hermana, y que vio que su papá no hizo nada, solo se enojó, no enfrentó a su hijo, no lo disciplinó a su hijo. Dijo, bueno, yo voy a tomar la ley por mi mano. Yo voy a hacer lo que mi papá no quiso hacer. ¿Y qué hizo? Terminó matando a su hermano Amnón. Ahora quiero decirte, qué tremendo cuando nosotros no entendemos que tenemos una obligación de padres. Qué tremendo cuando nosotros queremos evitar y evadir la disciplina hacia nuestros hijos. Como padres, nosotros tenemos que enfrentar los problemas en nuestras casas. No espere seguir el ABC de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo disciplinamos a nuestros hijos? Mire Efesios capítulo 6, verso 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, Dios no nos castiga, Dios nos disciplina. El castigo es para destruirte, la disciplina es para corregirte. Y dice que los padres debemos de criar. ¿Sabe qué significa la palabra criar? Significa formar. Nosotros debemos de formar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. En otras palabras, siguiendo el ejemplo de Dios y siguiendo la palabra de Dios. Amén. Pero muchas veces amamos tanto a nuestros hijos que creemos que si los estamos disciplinando, en otras palabras, le estamos diciendo, no te amo. Y ¿sabes lo más tremendo que yo he encontrado? Que hay madres que no pueden disciplinar a sus hijos porque si creen que los disciplinan, les van a sembrar un odio de sus hijos hacia ellas. Y yo te voy a decir, si tú estás bajo la autoridad de Dios y bajo la cobertura de Dios y tú usas la disciplina de Dios, ellos nunca te van a odiar. Es más, te van a querer. Porque tú estás actuando bajo la autoridad del Señor. Amén. Ahora, David claramente vemos que tuvo un problema. David no supo transferir la dependencia que tenían que ser sus hijos a ser dependientes de Dios. Cuando David mismo había pecado, mira el Salmo 51, verso 13, cómo le dice a Dios. Entonces, Salmo 51, 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y se convertirán a ti. Fíjese, David después que había pecado, el pecado de David que todos lo conocemos con Betsabé, se había arrepentido. Él mismo le dijo a Dios, le voy a enseñar a todo el mundo tus caminos, a los que estén mal los voy a enseñar para que se aparten de ti. ¿Sabes que a veces somos luz en la calle y oscuridad en nuestra casa? David podía hablarle a los transgresores de afuera, pero menos a sus hijos. Hello. Así dice Cachluna, ¿eh? Hello. Yuhu. No, Yuhu me parece muy.
Hello. ¿Ah? Hermano, no podemos ser enemigos de nuestros hijos tampoco. No puede estar usted todo el tiempo acá. No. ¿Sabe qué es disciplinar? El problema, ¿por qué los padres no pueden disciplinar a sus hijos? Porque no se quieren tomar el tiempo para hablar con sus hijos. ¿Ah? ¿Sabe? Cuando yo voy a evangelizar a alguien y yo me pongo a hablar, a mí no me gusta de aquellos que llegan, mira, sentate, vos estás mal, recibí al Señor Jesús, amén, y va, y se van. No, hermano, a veces me tomo hasta días. A mi suegrita me la gané en 2 meses, casi 3 meses. Y con los hijos queremos que cambien de la noche a la mañana. Está mal, tenés que cambiar. Apártate aquí, ni te veo, quiero ver. ¿Sabe qué mensaje le está diciendo? Que usted la odia, que usted no lo quiere. Hermano, tómese el tiempo con sus hijos. Mira, sentate, vamos a platicar. Llévalo a tomar un café. Vaya a un restaurante con él o con ella, a una tienda, lo que le guste. Y enséñele y dígale, mira hijo, a mí me tiene preocupada esta situación. Porque de acuerdo a la palabra nosotros hemos aprendido esto, hijo. Acuérdate, en la amonestación y el consejo de Dios. Tómese el tiempo, que le va a tomar un día, que le va a tomar un año, hágalo. Usted está sembrando en lo que nadie más puede sembrar por usted, ni nadie lo puede hacer por usted. Por eso esos son sus hijos. Dios se los ha dado a usted para que usted siembre en ellos. Amén. Siembre en sus hijos, hábleles con amor. Hábleles con amor. Pero hábleles, dígales, enséñeles. Amén. No evite, no rechace lo que Dios le ha dado a sus hijos. Una de las cosas que yo más aprendí de Deuteronomio 6 es enseñarle a mis hijos. Nosotros tenemos más de 17 años de tener un altar familiar en nuestra casa. Todos los lunes nosotros nos reunimos como familia, yo y todos mis hijos y mi esposa, y yo les enseño la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Deuteronomio dice, pon estos mandatos en tu corazón y enséñaselos a tus hijos. Hermano, no tiene que venir el pastor a enseñarle a sus hijos. No tiene que venir el fulano de tal a enseñarle a sus hijos. Sus hijos están deseosos de escuchar al papá. Ellos quieren escuchar a su padre y a su madre hablar de Dios, que les enseñe las cosas de Dios. El que mejor puede implantar la palabra de Dios en sus hijos son los padres. Hay muchos hermanos que están haciendo los altares familiares y yo quiero decirles, no van a esperar menos que victoria en sus hijos. Se van a acordar. Pero hay muchos hermanos que han sido tan cómodos que han evitado los altares familiares. ¿Sabe por qué el altar familiar requiere sacrificio? El altar familiar requiere tener una comunión. El altar familiar requiere un tiempo. Pero es lo más importante que usted puede hacer como familia, levantar el altar familiar. David le podía enseñar a todos, pero yo estoy seguro, y estas son palabras mías, no de la escritura, que David nunca sentó a sus hijos a enseñarles la palabra de Dios. David no se ponía a hablarle a sus hijos. ¿Cómo sabemos eso? Porque sus hijos no tenían temor de Dios. O sea, el ejemplo es bueno, el ejemplo arrastra, como decía mi pastor, pero la palabra también dice que además del ejemplo, tenemos que hablarles a nuestros hijos. No solamente hablarles, sino que darles también el buen ejemplo, el amor. Amén. Ahora, pero como David no disciplinó a Amnón, Absalón tomó por él mismo la ley y terminó asesinando a su hermano. Ahora, pero mire, después que Absalón asesina a su hermano, Absalón, dice la escritura, se fue por 3 años. ¿Y qué hizo David? Vamos siempre allí en el mismo que estábamos, 2 de Samuel, el verso 38 y 39, en el verso 13, capítulo 13, dice, así huyó Absalón y se fue a Jesús y estaba ya 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. ¡Wow! ¿Sabe qué hizo Absalón? Se fue 3 años para que se le calmara el dolor a su padre.
Y dice que después de 3 años, David ya estaba consolado. Wow. Eran padres. Yo te voy a decir algo. Si no quieres sufrir con tus hijos, aquí no se trata que tu corazón no sufra, que tu corazón tenga paz. Mi hija me gustaba lo que decía: muchas veces no te vas a sentir cómodo en la iglesia. Muchas veces vas a tener cosas que hacer para tus hijos, para educar a tus hijos, para disciplinar a tus hijos, que no te van a traer consolación. Te vas a sentir hasta después hasta mal. Nunca maltrates a tus hijos. Disciplínalos con amor, pero disciplínalos. Ahora David se sintió ya consolado, se sintió que ya su corazoncito ya estuvo, bueno, Absalón ya estuvo, ¿qué voy a hacer? Pero no voy a perder otra vez mi hijo. Tengo otro hijo y mi hijo lo amo. Sí, yo no estoy diciendo que David no tenía que amar a Absalón, era su hijo, pero tenía que disciplinarlo siempre. No disciplinó a Amnón, un gran error, y luego no disciplinó a Absalón. Se consoló nada más. Ya no siento el dolor que sentía antes por mi hijo. Tranquilo, calmate, sentate. Tengo un perro que se llama Bandido. Mire, yo no sé para qué le puse Bandido, lo maldecía el pobre. Es un bandido, de verdad. Se me va. Y una vez estaba tan bravo, pero tan bravo, porque no lo encontrábamos. Y al final, bueno, ya una vez lo di por perdido. Y de repente pasé por la caseta de la entrada y pregunté, y ya lo habían mandado para la perrera. Me tocó irlo a sacar a la perrera. Lo llevo a la casa, lo bañé, lo hice de todo, le puse la comida y todo. Y solo me meto a la casa y se vuelve a salir. Y mira que vamos a buscar bandido. Ya no quiero ese bandido, le dijo. Muy bandido ese. Ya no lo quiero ni ver aquí. Tengo tantos problemas para tener un problema más con bandido, le dije. Pero en la mañana ahí estaba otra vez bandido. Y ya lo que yo sentía por bandido ya no lo sentía. Ah, pobrecito bandidito, va. Entra pues. ¿Sabes qué si nos pasa? Hay veces como padres, nuestro hijo hizo algo mal. Anda, encerrate. Vete a tu cuarto, no te quiero ver. Es que para que me pase, si lo veo, a ver qué voy a hacer. ¿Sabe que usted está haciendo un mal padre? Usted le está negando la disciplina a su hijo. Y ya cuando el hijo viene, que ya se va, oh, ya le pasó a mi nana, dice el hijo. Hoy ya me bajo. Y ya cuando llega allá abajo, ya, ay, sí, vení, pobrecito, mira, no hagas lo que hiciste. Vamos, televisión. No querés dulce, ¿no? Y lo empieza a premiar por lo que ha hecho. Eso es lo que estaba haciendo David. Su corazón ya estaba consolado. Hermano, si usted no enfrenta a su hijo, ¿sabe qué va a pasar? Un día la ley sí lo va a tener que enfrentar. ¿Y sabe qué pasó con Absalón? Después que regresó, se terminó rebelando contra el rey de Israel, que era su mismo padre. O sea, se rebeló contra la autoridad de Dios. Si usted le niega la disciplina a su hijo, usted va a terminar, hermano, sufriendo y llorando lágrimas de sangre. Tenemos que amar a nuestros hijos y la disciplina es parte del amor que nosotros le debemos de dar a nuestros hijos. Pero debe ser un amor integral, completo. Yo sé que muchas veces a nosotros no nos han disciplinado como tuvieron que habernos disciplinado. Entonces no tenemos patrones correctos de cómo disciplinar a nuestros hijos. Y muchas veces que creyendo que agarrando un cincho es como vamos a disciplinar a nuestros hijos. Y yo te voy a decir, esa no es la única disciplina. Es más, ese es el último recurso que tendrías que ocupar. Hay muchos más recursos que tú puedes ocupar antes. Y yo te voy a decir, el más importante es el amor. Pero si tú no disciplinas a tus hijos, tú no le estás dando amor a tus hijos. Porque Dios ama y disciplina a sus hijos. Amén. Dios ama y disciplina a sus hijos. Entonces yo quiero decirte una vez más, David tuvo crisis. David tenía un corazón de acuerdo a Dios, pero David no transfería a sus hijos lo que él tenía en su corazón. Amén. Una vez hablaba yo con un padre y le decía, hermano, ¿y por qué no
¿Por qué no levanta el altar familiar en su casa? Ay, es que yo no sé hablar la palabra de Dios, pastor. Va, está bien. Y en un estudio bíblico estaba hasta predicándonos. Wow. ¿Cómo podemos predicarles a otros y no les podemos hablar a nuestros hijos? No estaremos haciendo lo mismo que David hacía. Y no estoy siendo fuerte, solamente quiero exhortarte. Solamente quiero exhortarte, porque te digo, yo lo he visto en mi familia. Nosotros tenemos más de 17 años de tener el altar familiar, donde les enseño a mis hijos la palabra de Dios, donde aprendemos de acuerdo a la palabra de Dios, donde tomo la autoridad como padre. Me decían unos hermanos, cómo te respetan tus hijos, como yo veo cómo tus hijos te respetan. Hermano, la palabra de Dios le da el respeto. Cuando usted empieza a hablarle a sus hijos, cuando usted da el ejemplo como persona, como cristiano, que usted tiene de veras a Dios en su corazón, y usted no solamente lo dice de palabras, sino que también lo vive, sus hijos lo van a respetar. Amén. Termino con 4 consejos. 4 consejos de que debemos de hacer como padres para tener familias en éxito. Amén. Primero, debe de haber un afecto paternal y matrimonial. Lucas capítulo 15, verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Wow. Hermanos, el abrazo tiene tanta importancia para nuestros hijos. Que un padre abrace a sus hijos, que un padre le dé un beso y un abrazo a su esposa en frente de sus hijos, que una esposa llegue y abrace a su esposo en frente de sus hijos. El afecto fraternal es importante. Yo no quiero decir, hay un estudio que han hecho de que dice de que cuando usted abraza a una persona, la presión de sangre se baja. Mire qué tremendo. Especialmente las mujeres. O sea, que hay mujeres que tienen presión alta, maridos, abrácenlas. Sí, se baja la presión. ¿Sabe que el estudio dice que ayuda al sistema inmunológico? Ayuda a la depresión. Solamente el abrazo. Está comprobado que en aquellos países que la gente se besan, hombres y mujeres se besan, la gente vive más. El afecto ayuda tremendamente. A mí me encanta cuando un hijo mío está mal o se ha portado mal y yo lo regaño y después llego y lo abrazo. Digo, te amo. Y lo acabo de regañar. Y como que me dice que me ama y lo acabo de regañar. Te amo, hijo. Usted lo está afirmando. No niegue ese abrazo a su hijo. Amén. Dígale que le ama a su hijo y a su esposa por lo menos 2 veces al día. ¿Sabe qué hace mi esposa? Me manda textos para el amor de mi vida y me pone un salmo. Y cuando yo leo salmo, wow, Dios, si este es para Dios, dije, me lo está poniendo a mí, wow, como me ama. Hermano, dígale a su esposo, a su cónyuge, que la ama por lo menos 2 veces al día. Incentive el afecto en la familia. Dele un beso a sus hijos antes de dormir. Todos mis hijos, sin excepción, hasta Roberto, que vive todavía en nuestra casa, llegan antes de acostarse y nos van a dar un beso. Y uno nació de la noche a la mañana, hermanos. ¿Y sabe qué van a hacer los hijos de mis hijos? Lo mismo. Ore junto con ellos. Ore junto con ellos. Qué triste cuando van a la mesa los papás y van a comenzar a comer y la niña les dice: momento, oremos. Y el papá le dice: vaya pues, ora vos porque yo no sé cómo. El padre, la autoridad, es el que tiene que empezar a orar. No delegue lo que Dios le ha dado a usted. Usted tiene que orar con sus hijos. Amén. La segunda cosa que le doy esta mañana, y esto es bien importante: crea en sus hijos. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow.
Hermanos, nuestros hijos necesitan que creamos en ellos. Nuestros hijos necesitan ver que los padres creen en ellos. ¿Sabe que los doctores Huggins han descubierto que los hijos cuando llegan a 5 años de edad han recibido por lo menos 24,450 cosas negativas en su vida? Argumentos negativos contra ellos. Pero cuando usted cree en sus hijos, usted les está transmitiendo y usted le dice: wow, hijo, yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a salir adelante. Pero hay padres que están pasmados que me saliste. No servís para nada. Hermano, si el mundo, eso se encarga del mundo, de meterle cosas negativas a sus hijos. ¿Sabe cómo va a crecer sus hijos? Si nadie cree en mí. Ahora, hay algo bien importante, quiero decírtelo. Para que tú puedas decirles creer en tus hijos, primero tienes que creer en ti mismo. No puedes decirles a tu hijo que crees en ellos si no has creído en ti. Tú vas a transmitirle lo que está en ti. Tú tienes que creer que Dios te ha creado para cosas grandes, que Dios no te ha creado por cualquier cosa. Dios te ha creado para cosas grandes. Y tú tienes que decirle a tu hijo eso mismo. Dios te ha creado, hijo, porque yo sé que el Señor me ha creado para mí, para grandes cosas, y Dios te ha puesto también igual. Amén. Acuérdese que tal padre a tal hijo. Me di un anuncio hace poco del McDonald's que me causó risa cuando pasaba. Decía de tal papa, y estaba la papa así, a tal papita, y las papitas fritas allí, ¿verdad? Mire, dígale a su hijo siempre, hermano: yo creo en ti. Dígale a su hijo: tú sos un gran hijo. Esposas, siempre crean en sus esposos. Si usted cree en sus esposos, ustedes van a creer en sus hijos. ¿Sabía que el ADN de sus hijos lo traen de sus padres? Si usted no cree en su padre, no va a creer en sus hijos. Dígale a sus hijos: yo creo en lo mucho talento que tú tienes. Amén. Yo creo que tú puedes hacer grande. Siempre celebre cuando su hijo tenga algo grande, que para él es grande. Mamá, mira, saca tal nota. Celébrelo a lo máximo, porque usted le está transmitiendo que cree en él. Amén. Dígale siempre: tú sos maravilloso, tú traes contentamiento en mi vida, tú sos tan inteligente. Y algo bien importante, especialmente con las hembras, siempre dígales: tú eres muy bonita. Yo tenía una maestra que me enseñó a mí, me decía que ella a sus hijas les decía todos los días, por lo menos 10 veces al día: qué bonita eres, qué bonita eres. Siempre esté diciéndole a sus hijos: qué guapo, qué bonita. ¿Sabe por qué? Porque el mundo quiere meterle todo lo contrario. Amén. Tercero, motive a su familia. Y prácticamente se junta con la otra. Sea el motivador de su familia. Esté siempre alegre, siempre contento, motivando a su familia. Hermano, cuando usted entre a su casa, deje la cara de arrugado, de amargado afuera. Usted está entrando al palacio real de su casa, al mejor lugar que hay en el mundo. Motive a sus hijos, que se sientan alegres, contentos. Un hogar no lo hace una casona, un hogar lo hace el padre y la madre. Motive a sus hijos. Y como último, dele a su familia lo que necesita. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo que más le cuesta a los padres es darle tiempo a los hijos. Dedíquele a sus hijos por lo menos 2 o 3 días a la semana. Dedíquele a su esposa por lo menos 2 o 3 días. Toda la familia, júntese. Desle el tiempo que la familia necesita. Y una cosa bien importante, ¿me están escuchando, papás? Apaguen el celular.
Sí, estuve con mi hijo, pero estaban, espérame un momento, no te preocupes. Sí. Y hasta se paran y se van por allá. Va, ahora sí, es que vos sabés que ocupado estoy. Tiene tiempo para otras cosas, menos para atender a sus hijos. Démosle tiempo a nuestros hijos. ¿Sabe que yo le voy a decir algo? Hay quienes pasan más en el Facebook que con sus hijos. Y hay hijos que pasan más en el Facebook que con sus padres. Démosle tiempo. No está mal ser Facebook, tampoco son viejos pastores que el Facebook es satánico, ¿no? Quiere hacerlo, está bien, pero balanceadamente, con balance. Ponga a Dios de primero en su corazón. Voy a pedirle a los músicos que pasen y termino con este verso. Deuteronomios capítulo 11, verso 19, si lo pueden abrir todos, por favor. Deuteronomios 11, 19. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios: enséñales a sus hijos y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Enséñales a tus hijos cuando estés en casa. Así dice la palabra, ¿verdad? Como dice aquí, enséñales a vuestros hijos, hablando de ellas. Esta versión dice: enséñale a tus hijos mientras estás descansando en casa. ¿Y a qué momento voy a descansar?, dicen los papás. Si vengo cansado, no tengo tiempo para leer con mis hijos, no tengo el tiempo para hablar con ellos. Hermano, y estoy hablándole a los padres, más grande que tus amigos son tus hijos. El amigo más grande que uno puede tener son sus hijos. La persona más importante que uno puede estar en su vida es sus hijos. Yo quiero decirte, no he sido un padre perfecto, ni un padre excelente, pero yo hice lo que la palabra de Dios dice: enséñale a tus hijos. Y yo he visto que la palabra de Dios me ha respaldado. Dios me ha respaldado. Yo quiero ver familias en victoria, en la familia de Jesús. Ahora quiero decirte algo, padres. ¿Sabe que cuando yo levanté el altar familiar, yo no sabía nada de la escritura? Porque yo iba de domingo a domingo. Pero cuando me sacó el reto de dar el altar familiar, porque nació de mi hija fue la que motivó esto, y yo lo acepté. Cuando salió el reto de empezar a levantar el altar familiar, dije: ¿y qué voy a hablar? Me fui a un montón de librerías y empecé a buscar, y de esto voy a hablar, y así empecé. Pero de ahí empezó un hambre por la palabra de Dios, y empecé a escudriñar las escrituras, y empecé a buscar y buscar y buscar cada vez más de Dios. Y cada altar familiar lo celebramos como lo máximo. ¿Sabéis que hemos llegado a tener altares familiares con manjares especiales? Es que nos quedamos nosotros, wow. Y mis hijos han llegado a amar tanto el altar familiar que todos participan del altar preparando algo y haciendo algo. Y después que departimos los alimentos, nos gozamos allí, todos juntos en la sala, leemos la palabra de Dios. Alguien dirá: pero pastor, ya mis hijos están viejos, ya mis hijos están grandes, ya ni caso me hacen. Una vez yo le dije a un hermano, ¿por qué no lo haces? Le digo, prueba. Los hijos ya casados, un día los invitó a su casa, comieron juntos. Después le dijo: hijos, yo quiero que leamos la palabra un rato. Y leyeron juntos. Y desde ese día, me cuenta el Señor, hermano, ya un señor mayor,
no han dejado de reunirse en su casa. Y sus hijos vienen desde lejos. Y ha cambiado el ambiente totalmente en su casa. ¿Qué significa eso, hermano? Nunca es tarde para comenzar el altar familiar. Nunca es tarde. No esperes, hermano. No esperes a que tu familia caiga en crisis para tú entender que algo estás haciendo mal en tu familia. Cuando nuestros hijos llegan a un momento de crisis, es porque algo mal estamos haciendo nosotros. Y esto le puede pasar a cualquiera, hermano. El doctor Billy Graham con su hijo Jack Graham pasó lo mismo. Su hijo se fue a las drogas. Hace poco estuve en unas conferencias y estuve con el hijo de Luis Palau, donde el papá, un gran evangelista conocido internacionalmente, pero su hijo no quería saber nada de Dios. Nada. Y en una campaña, ya un hombre mayor, Dios lo volvió a tocar. Pero su padre nunca se dio por vencido y siempre estuvo detrás de él. Nos llevó todas las cartas que el doctor Luis Palau le enviaba a su universidad y donde él trabajaba después. Y todas las cartas, el papá dándole palabra y exhortándole y motivándole y disciplinándole. No hubo una sola carta que no le hablara de Dios, dice. Pero el doctor Luis Palau no se dio por vencido, dice. Y en su congregación ponía a toda la iglesia a orar por su hijo. Y dice el hijo de Luis Palau que una vez se encontró a unas familias y le dijeron: ay, hijo, vieras cómo oramos por ti. Y se fueron, dice. Y yo los quería llamar porque les quería dar gracias, porque habían orado por mí. Porque él dice: yo estaba mal, pero las oraciones de esta gente me trajeron otra vez a los caminos de Dios. Ninguna familia está exenta de crisis. Vimos el ejemplo del rey David. Muchas veces hay evangelistas, hay ministros que se olvidan de su familia cuando es lo más importante. La palabra dice: el buen obispo mantiene en sujeción su casa. Nuestra familia es lo más importante. Enseñémosles a cada uno de nuestros hijos. Y quiero terminar diciéndoles, yo sé que hay madres que están solas prácticamente educando a sus hijos, porque la escuela no te los va a cambiar, la escuela solo les enseña, la iglesia solo les enseña, pero quien los educa somos nosotros, quien los forma somos nosotros, los padres. La escuela no los va a cambiar, pero quiero decirte algo: aunque estés solo educando a tu hijo, edúcalo en la disciplina y en la amonestación del Señor siempre. Y hay madres que todavía les toca peor, porque todo lo que le dicen de Dios, el padre se los revierte. Y está como una guerra que hubiera ahí adentro. Pero yo te digo, es más grande el que está contigo que el que está contra ti. Sigue, no te desistas, sigue. Enséñales a tus hijos, háblales de las maravillas de Dios. Les voy a dar un verso más. Éxodos capítulo 13, verso 8 dice: cuando llegue ese día, les contarán esto a sus hijos. Les dirán: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Cuando nos sacó de Egipto. Somos nosotros los que le tenemos que hablar a nuestros hijos y darles testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los que primero necesitan recibir el testimonio son nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan saber quién era yo y quién soy yo ahora. Nuestros hijos necesitan saber los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Dios tiene planes maravillosos para ti y toda tu familia. No te des por vencido, hermana. No te des por vencido, hermana. Dios quiere familias en victoria. Dios quiere que familias vivan sobreabundantemente. Crea la palabra de Dios.
¿Por qué no nos vamos parando y vamos orando y cantemos ahorita? Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Yo en mi casa te adoraremos, Yo en mi casa te adoraremos, te serviremos. yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos